Termina el año 23, por ahí viene el 24. Les adelantábamos con nosotros Jaime Arista Escudero, economista. Queremos, más que hacer un balance de lo pasado, porque lo pasado es pasado, proyectar hacia el 2024, pero después de los buenos días, Jaime, buenos días. Muy buenos días. Quiero decirte que tal vez hay que pararse un chin, porque estamos hablando de más de 9.200 millones en remesa en 11 meses, más de 9.100.000 turistas o visitantes, que vamos para los 10 meses, que la economía, que la CEPAL dijo 3, que se va a quedar en 2.5. De manera sucinta, vamos a despedir el 23. Bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. No, espérate. Gracias a ti. Como dice Nelson, primer invitado que nos trae una cosa fantástica. Yo tengo hambre ya. Esos son unos dulcitos que hace Julie Ruiz, que son Julie Ruiz. Sí, extraordinariamente buenos. Le vamos a dar su crédito. Sí. Jaime, gracias por el detalle. Y los mejores deseos para ti en esta Navidad. Para igualmente para ti y para tu querido hijo Gonzalo. Amén. Mira, la situación económica, ¿cómo termina? Este año vamos a estar creciendo entre 2 y 2.3%. Es un crecimiento que está por debajo del potencial, que es el 5%. Se entiende que es por la situación internacional, una situación complicada de altas tasas de interés que disminuyó la capacidad de crecimiento de algunos sectores importantes en la República Dominicana, como es el sector construcción, el sector comercio, el sector manufactura, y además sectores vinculados con la economía internacional también se vieron afectados, excepto el turismo, que hubo un aumento significativo de la llegada de turistas por el trabajo y el empeño que puso el sector privado junto con el sector público en la búsqueda de turistas. Eso ayudó a que por lo menos pudiéramos tener ese crecimiento del 2.2, 2.3. Con relación a la inflación, yo creo que hay que reconocer el mérito del trabajo del Banco Central, que después de haber llegado a una tasa de inflación de 9.6% el año pasado, hacia abril, pues logró reducirla ya y colocarla en el centro del rango meta, que va del 3 al 5. La tasa de inflación va a terminar en el entorno del 4% este año. Eso es algo muy positivo. También se mantuvo ciertamente la estabilidad del tipo de cambio, aunque después de mayo hubo una aceleración de la depreciación del peso. Hay una depreciación entre mayo y el presente de un poco más del 4%, y eso se debe a que desde mayo hubo una flexibilización monetaria para evitar que la economía quedara con un crecimiento por debajo del 2%. El Banco Central decidió cambiar su postura monetaria hacia una más flexible, redujo la tasa de interés de referencia en 150 puntos básicos, llevándola de 8.5 a 7%, y liberó un monto de recursos líquidos que ayudó a colocar 158.000 millones de pesos. Eso ha favorecido la recuperación del sector construcción en esta última parte del año y ha ayudado a que por lo menos podamos tener un entorno macroeconómico mejor que el que tuvimos al inicio. Jaime, se debate el asunto del presupuesto general del Estado para el año 2024. Hay unos ingresos incluso adicionales que deberán, que están todavía en el debate por el tema del contrato de Aerodón, pero mi pregunta va dirigida sobre el asunto de la deuda. Hay preocupación en algunos sectores del país por el tema de la deuda, y no solamente en República Dominicana, sino también nos lo han hecho saber algunos organismos internacionales. Yo quiero saber tu posición como economista experimentado. ¿Cómo ves el tema de la deuda? ¿Sostenible? ¿No Bien. lo es tanto? Bien. Mira, la deuda termina alrededor del 50%, deuda del sector público consolidada, va a terminar alrededor del 57% del Producto Interno Bruto, dependiendo algunos ajustes que al final se hagan, dependiendo del Producto Interno Bruto, al final cuánto se registre su crecimiento. O sea, termina 57% del Producto Interno Bruto. Ese nivel obviamente está por encima de lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional, que está entre un 35 y un 40% para países como la República Dominicana. Es decir, que nosotros tendríamos que iniciar un proceso de mejora de la posición fiscal para poder ir desmontando esa deuda y colocarla, ponle en un periodo de 10 años, en un nivel cercano al 40% del Producto Interno Bruto. Ahora, ¿eso significa eso que es insostenible? No. República Dominicana sigue siendo un país capaz de pagar su deuda oportunamente, es un país atractivo para los mercados de capitales, maneja bien su política económica, tanto monetaria como fiscal, y aun cuando la deuda ha subido, pues es sostenible. Con relación a la posición fiscal, ya vista desde el punto de vista de lo que es el déficit,
En los últimos años hemos tenido un déficit del entorno del 3% del Producto Interno Bruto, el déficit de las finanzas públicas. Sí. Ese 3% del Producto Interno, dejando fuera un déficit cuasi fiscal del Banco Central, es decir, concentrándonos únicamente en el sector público no financiero, ese déficit, la mitad la explica el sector eléctrico. Entonces, ahí tenemos que enfocarnos, tenemos que reducir el déficit del sector eléctrico, que explica, cuando tú haces el análisis de los últimos 20 años, la mitad de la deuda pública la explica el agujero del sector eléctrico, que lamentablemente, en vez de irse achicando, se va agrandando. Para que tengas una idea, antes del COVID teníamos un nivel de pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad en el entorno del 30 a 29%. Hoy lo tenemos en el entorno del 40%, 10 puntos adicionales. Es decir, que ¿en dónde debería estar eso? Porque a mí me han dicho, no es verdad que hay distribuidoras sin pérdidas. Sí. Esos son No, un número manejable. 15%. Es decir, que si tú tienes un déficit como el que hubo el año pasado, 1.600 millones de dólares, tú pudieras tener un déficit de 500 millones de dólares. Okay. Y eso es algo manejable porque lo puedes compensar con ingresos provenientes de algunas entidades del sector público eléctrico que son superavitarias, como es el caso de Punta Catalina, con 240 millones de dólares de beneficios. Perdón, anuales. Héctor, antes de pasar a la otra pregunta, ¿habrá reforma fiscal en el 24? Sí, mira, el presidente ha dicho que está sobre la mesa el tema de la reforma tributaria, sí, o reforma fiscal, si tú quieres tocar la parte del gasto. Yo creo que si tú quieres alcanzar un nivel en términos fiscales que permita una reducción de la deuda pública, tú necesitas una reforma tributaria. El nivel de gasto está muy alto en términos del gasto corriente, que ha hecho que el gasto de capital se haya ido achicando. Por ejemplo, hay un punto porcentual menos de gasto de capital de lo que tradicionalmente tú tienes y 2 puntos por debajo del gasto de capital de lo que tú deberías tener por lo menos. Okay. Entonces, tú necesitas más ingresos y esos ingresos implica una reforma tributaria. Eso no significa un aumento de las tasas, porque fíjate lo siguiente, si nosotros tuviéramos el nivel de eficiencia del resto de la región en materia de la gestión de los impuestos, pudiéramos tener hasta 4 puntos adicionales de ingresos adicionales dadas las tasas que tenemos hoy día, de impuestos sobre la renta, de ITEVIS, de impuestos sobre la renta de personas jurídicas. Es decir, que no necesitamos subir las tasas, sino mejorar la gestión en el manejo de las diferentes figuras impositivas. El año 2024 es un año electoral. ¿Cómo puede impactar eso en la economía? A veces no siempre lo técnico va de la mano de lo político. O sea, puede que ocurran cosas que impacten a la economía por razones políticas en un año electoral como el que se avecina. Sin lugar a dudas hay un ciclo, como tú muy bien dices, hay un ciclo político que afecta el ciclo económico. Por lo general lo que tú observas es un aumento del gasto público. No necesariamente el gasto privado responde en su totalidad, pero hay una parte del gasto privado que también se mueve junto con ese gasto público. Va a depender también de la situación de las tasas de interés. Si las tasas de interés finalmente continúan su trayectoria hacia la baja, empujado por la política monetaria del Banco Central y porque los Estados Unidos también reduzcan su tasa de interés, porque eso hay que señalarlo. República Dominicana está condicionada su tasa de interés a la tasa de interés de Estados Unidos. Para que tengas una idea, si ahora mismo tú comparas la tasa de interés de referencia de Estados Unidos, que es 5.5%, con la de República Dominicana, 7%, la diferencia es 1.5 puntos porcentuales. 1.5% significa que cuando tú lo comparas con el nivel histórico de esa diferencia, es 4.5. O sea que es una tasa, la histórica, que refleja más bien la expectativa de depreciación del peso dominicano anualmente, que está entre 3 y 4%. Ahora mismo estamos por debajo. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que pudiera haber interés de mover recursos de pesos hacia dólares y eso pudiera provocar una tendencia hacia la depreciación del peso frente al dólar. Entonces, eso hay que evitarlo. Por esto digo que si el año que viene tú tienes una reducción de la tasa de interés de los Estados Unidos, pudieras tener entonces un entorno más favorable para el crecimiento del sector privado. Ahora, tú sí vas a tener el año que viene una presión por parte del Estado de querer completar algunas obras y eso va a acelerar la inversión pública, va a acelerar el gasto también en los primeros meses del gobierno, tanto en los meses previos a las elecciones como los meses previos a lo que es el inicio del nuevo gobierno a partir de agosto, porque siempre terminan y tratan de terminar los gobiernos las obras que iniciaron en los primeros 4 años.
de su gestión. Jaime, vamos a hablar un chin más del endeudamiento. Sentí que pasaste como muy página esa página, muy rápido esa página, dijiste sostenible, pero es que es un asunto gravoso. Hay un trabajo de Linares, de Héctor Linares, en el Caribe hoy. Él hace el pago toda diario. Una institución en el periodismo económico. Por eso lo cito. Él se Aprendimos fajó mucho. del 1 de enero al 8 de diciembre y dice que el gobierno paga todos los días 582.95 millones para intereses y abonar a la deuda. Lo grave es que de esos 582.95, solo 300 es para abonar. 500 y pico son intereses. O sea que es una deuda estática como lo es el déficit de 3 puntos. Entonces yo no sé, eso es demasiado gravoso. Mira, la parte de amortización de capital, tú no tienes problema siempre que tú logres ir a los mercados de capitales y colocar deuda, porque tú lo que haces es la deuda que tú vas a amortizar, tú la colocas nuevamente y ahí tú logras tener una situación de balance en términos de entradas y salidas de ese flujo. El punto clave es la parte de los intereses y como tú muy bien señalas, nosotros estamos pagando 3% de lo que es el Producto Interno Bruto de intereses. Sí, eso es una plata importante para una economía ya de más de 100.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de 120.000 millones. Cualquier ciudadano de a pie o cualquier pulpero sabe que cuando tú pagues se le va la proporción a intereses. Tú sigues debiendo. Sí, claro, y sigues debiendo y sigue creciendo. Por eso es que señalaba que la única forma de tú comenzar a desmontar es si tú logras mejorar lo que se llama el superávit primario. El superávit primario es aquel que tú puedes tener recursos para no solamente pagar los intereses, sino también desmontar deuda. Y eso es lo que nos lleva a lo que señalaba aquí Catherine con relación a si se va a hacer o no se va a hacer una reforma tributaria. Hasta ahora se ha ido posponiendo, se ha ido pateando hacia adelante la reforma tributaria. Recuérdate que se dijo en el 12, se hizo algún movimiento, después se dijo, mira, vamos a continuar en el 16, en el 16 se dijo que en el 20 se dijo, mira, que sea el próximo gobierno, pero estábamos en medio del COVID, fue difícil, y ahora se dice el 24, y entonces ahí yo creo que llegó el momento de sentarnos a hacer una reforma. Una reforma tributaria y fiscal en general que tiene por lo menos 15 años de atraso. Yo no sé si esto ha beneficiado o no a la economía nacional, que creo que además decirlo de esa manera sería impreciso, general, habría que revisarlo eslabón por eslabón, pero sí preocupa, y sobre todo preocupa a la familia dominicana, sobre todo a la clase media que dice, oye, yo ya estoy particularmente cargado de impuestos. O sea, cuando yo saco mis números, digo, de lo que gano, tanto se me va en impuestos, en darle al Estado algo que no necesariamente recibo. O sea, pago impuestos pero no puedo ir a un hospital. Pago impuestos pero ando por calles que están destrozadas y que cuando caigo en un hoyo se me daña todo el tren delantero. Entonces, eso genera una condición ríspida, utilizando una palabra de mi amigo Nelson, y una tensión evidente entre la sociedad y el gobierno. Sin lugar a dudas, tú tienes una situación donde tú tienes que vincular lo que son los impuestos que tú estás pagando con lo que tú estás recibiendo. Clase media no recibe prácticamente nada. O sea, tú no mandas a tus hijos a educación pública, tú no vas a un hospital público, tú no recibes ningún tipo de servicio que no sea el de seguridad y es mal servicio porque tú encuentras que en cualquier momento te asaltan. O sea, que tienes un problema serio para la clase media. Pero la clase media es quien más paga impuestos. En términos absolutos, tú tienes que la clase media es la que está recibiendo, en términos de lo que es lo que recibe y lo que paga, es el que tiene menor posición o una posición negativa, más acentuada. Los pobres reciben más de lo que están pagando impuestos. Recuérdate que el 58% de los perceptores de ingresos de la República Dominicana están en el mundo informal. Esos pagan muy poco de impuestos. De impuestos sobre la renta no pagan absolutamente nada. Y de ITEVIS hay una cantidad importante del consumo de ese segmento de población que no está grabado. Por lo tanto, nos vamos a la clase media. Es decir, que cuando estamos hablando de reforma tributaria, es a la clase media que le estaría cayendo. Entonces, si no puedes grabar a los más pobres, porque, bueno, se te puede convertir en un problema social. Si no deberías grabar más a la clase media, porque también puede movilizarse y generar tu problema social. Entonces, no te queda de otra sino grabar a los más ricos. Esa es la fórmula que han aplicado algunos países. Exactamente, pero que sin que sea distorsionante las decisiones de ahorro, de inversión, de producción, de generación de empleo, porque si haces eso,
te cae la actividad económica. Por eso tú decías, yo no sé si 15 años de posposición ha sido positivo o negativo, eso hay que analizarlo. Claro. Pero sin lugar a dudas, si tú aplicas una reforma tributaria y es distorsionante, es decir, que no es neutral a las decisiones de los agentes económicos que deben ser racionales y optimizadoras a lo largo del tiempo, si tú distorsionas eso, entonces puedes tener una caída de actividad económica. Mi primer trabajo fue en las Naciones Unidas con el equipo de Harvard en la reforma tributaria de 1990 a 1992. Y yo te puedo asegurar que esa reforma, con ese equipo que trabajó ahí, donde estaba el equipo de Harvard, estaba el PNUD, encabezado por César Miquel y Constantin Baisos, el griego que fue ministro de Hacienda, y Héctor Guiliane acá en la República Dominicana, ese equipo diseñó sin lugar a dudas una super reforma tributaria y es lo que yo creo que le convendría al país para el año 2024. Aunque estamos hablando del 24 y quizás dejando un poco atrás lo que ya pasó, creo que también es importante rescatar algo del 2023, porque recuerdo que para esta fecha, hace un año, para esta fecha, la mayoría de los pronósticos de los economistas era que iba a ser un año muy difícil. Sí. Ese era el término que más se utilizaba cuando se hacían los vaticinios. Pero haciendo un balance, según lo que usted ha dicho, no fue tan malo como se Héctor, fue esperaba. sumamente difícil. O sea, cuando tú creces 2.2%, eso es menos de la mitad De lo del que deberías, potencial. claro. O sea, imagínate que sean tus ingresos y tú tenías previsto que tus ingresos este año iban a crecer en términos reales 5% y creció la mitad. Óyeme, la mujer te manda a dormir allá afuera, al sillón. Sí, claro, o te la complica porque los muchachos querían ir a Disney, los muchachos querían ir a Jarabacoa, los muchachos querían darse su paseíto, no se lo van a poder dar. Entonces fue un año complicado. Acuérdate que comenzamos con una tasa de inflación por encima del 9%, una tasa de inflación que impacta inmediatamente el poder adquisitivo de clase media hacia abajo de una forma dramática, y el Banco Central se tuvo que fajar, se tuvo que poner los pantalones y lograr reducir esa tasa de inflación y someterla a la obediencia, un término que me gusta Someterla mucho. A la obediencia. Someterla a la obediencia y la colocó en el rango meta. Y fue de los primeros países que lo hizo, pero eso tuvo un costo, obviamente. El sector construcción limitó fuertemente su crecimiento. Los primeros meses de este año, el sector construcción tuvo variaciones negativas. Y recuérdate que el sector construcción es el que representa el 15% de la economía dominicana y tenía una variación negativa. El sector comercio, el principal empleador, una variación negativa. El sector manufactura, que emplea más ya personas de cierto nivel de preparación académica, también un golpe fuerte. Entonces, fíjate que fue un año difícil, un año complicado, que esperemos que para el año 2024 sea mejor. Ese sería, digamos, nuestro pronóstico, que este año que viene podríamos tener un mejor ritmo de crecimiento siempre y cuando logremos mantener la estabilidad macroeconómica dentro del concepto que tú señalaste del ciclo político y el impacto que tiene sobre la economía, que podamos mantener la estabilidad macroeconómica. Si la logramos mantener, entonces podemos tener un mejor año, porque a nivel internacional las tasas de interés van a ser más bajas que este año. Jaime, yo veo el presupuesto general del Estado, la proyección del petróleo 81,50 y la tasa de cambio 60,25. Sí. Decía un candidato a la presidencia, bueno, Leonel Fernández, que se está devaluando la moneda, Sí. que está a 60. Sí. Incluso ya el gobierno la comenzó a aplicar a 60 porque los 775 millones de dólares del contrato de Arodón, que le daba 46.500, fue porque lo calcularon a 60. Sí. La moneda, la tasa. Mira, generalmente se devalúa entre 3 y 4%. Eso es la depreciación típica del peso dominicano frente al dólar en términos anuales. Este año se va a depreciar quizá un poquito menos, pero si tú lo tomas desde mayo para acá, que fue cuando tú flexibilizaste los agregados monetarios, se ha depreciado más del 4%, y si lo tomas en términos interanuales te va a quedar en el entorno histórico, entre 3 y 4%. Ahora, lo que sí es importante es el año que viene. Eso que te está diciendo 60, recuérdate que ese es el promedio para el año que viene, que estaría reflejando una depreciación alrededor del 4% para el año que viene. Eso es algo típico, eso no hay nada que volverse loco. Si tú te fijas desde el año 2005 hasta el presente, excepto la barriguita que tuvo, el bump que tuvo durante el COVID, que fue un fuerte incremento y luego bajó,
si tú te ves, es una clara tendencia donde en términos logarítmicos tú observas que es una tasa de crecimiento anualizada de un 4%. O sea, que no es nada es del para otro mundo. preocuparse y no sirve para un recurso de campaña. No, para nada, no. O sea, yo creo que con el tipo de cambio no se debería hacer campaña política. Yo creo que las expectativas de inflación están ancladas en el entorno del 4%, lo cual ayuda a mantener la estabilidad de la moneda, la confianza en la política monetaria. Yo creo que no es conveniente para nadie hacer campaña con algo que pueda afectar la estabilidad macroeconómica y crear incertidumbre con relación a la demanda de pesos. No lo creo. Yo creo que lo ideal es que tú hagas campaña en términos de si tú puedes ser más eficiente o no manejando el gasto público, aportando mejores servicios a la sociedad, ser más eficiente por cada peso que tú recibes de los impuestos. Eso es lo que pudiera ser campaña política, pero no hacer algo que pudiera generar inestabilidad macroeconómica y depreciación acelerada del peso. Con permiso, lo de la clase media yo le digo que es el banquito de picar la carne. Eso siempre es así. Exacto. Ayer cerró, me enteré de carambola por un amigo, lo que le llamaban alguna amnistía fiscal que el gobierno no quería, porque un contable le dijo, aprovecha que te va a economizar tanto, y vi el anuncio de impuestos internos. Sí. Eso pasó sobre la mesa. ¿Eso tiene algún impacto o simplemente... ¿Para qué sirvió eso? No, te genera ciertas recaudaciones. El gobierno ha tenido ingresos por diversas amnistías a lo largo de los años y obviamente que eso primero te genera ciertos ingresos. Vamos a ver finalmente cuánto le va a generar al gobierno cuando ellos los publiquen ya el año que viene, pero también te logra poner al día muchos contribuyentes que estaban ahí con esos rezagos, que tenían esas deudas. Y entonces la idea ahora es decir, mira, tú sabes que págame esto, te estoy quitando unos intereses, una mora que es enorme, que mucha gente, óyeme, ni duerme por esto. Y entonces yo creo que eso pudiera ser algo positivo. ¿No sería que se necesitaban cash money? Mira, sin lugar a dudas, cuando tú tienes un déficit del 3% del Producto Interno Bruto, aunque este año, dependiendo cómo termine el gasto de capital, pudiera ser un poquito menos del 3%, pero tú necesitas obviamente recursos para poder ejecutar tu política de gasto público. Es lógico, pero yo creo que hay que combinar los dos elementos, tanto lo que sería la necesidad de recaudaciones adicionales, y por eso la amnistía, pero además porque te permite a ti hacer como un borrón y cuenta nueva de partidas que al final te va a ser difícil tú cobrar con esas condiciones que tú le has puesto de morosidad. Los bancos lo hacen mucho eso. Cuando tú ves que tú estás en una situación donde ya no pueden pagarte, lo mandan a una oficina especializada, la castigan totalmente, la descuentan, te lo mandan a una oficina especializada y esa oficina lo que es sentarse contigo y negociar. Claro. A mí me ha tocado negociar varias veces. Yo le digo, ok, ¿cuánto ofreces? 0. O sea, porque tú lo tienes perdido totalmente. Entonces comenzamos a negociar. Oye, una cosa, Jaime. Esta entrevista yo creo que deberíamos repetirla un poquitico más adelante. Porque, bueno, la gente siempre está a la expectativa de cómo manejarse financieramente para el próximo año, cómo me puedo preparar, es posible prepararme. Evidentemente hay incidentes como los del COVID-19 que no había manera de que alguien estuviese listo para una situación así, tampoco los gobiernos. Pero según tus expectativas de crecimiento para la República Dominicana, incluso para alguna tendencia de inversión, el que nos esté viendo, ¿cuáles son tus principales recomendaciones y a qué tú crees que le debemos prestar atención para decir cuidado con esto si se enciende esa alarma? Mira, el año que viene Estados Unidos se prevé que va a desacelerar su ritmo de crecimiento. Este año estaría creciendo alrededor del 2.5. La Reserva Federal le estima, mejoró de 2.1 a 2.6 su crecimiento, pero para el año que viene menos del 2%. La economía norteamericana ha demostrado una resiliencia extraordinaria y flexibilidad fuera de lo normal y pudiéramos tener un mejor desempeño. A República Dominicana le conviene que Estados Unidos le vaya bien. Claro. Ahora, lo que va a tener República Dominicana algo favorable es que las tasas de interés de Estados Unidos, para evitar una posible recesión, sean menores. Y eso nos va a ayudar a nosotros para poder crecer más. Yo creo que hay que seguir trabajando fuertemente con el turismo. Yo creo que se ha hecho un trabajo verdaderamente positivo por parte de las autoridades y del sector privado. Yo creo que este año pudiéramos seguir acelerando, el año que viene ya, 2024, pudiéramos seguir acelerando el sector construcción. Yo creo que ese es un sector sumamente clave para la economía dominicana que se está reanimando con la reducción de las tasas de
de interés. Y yo lo que creo que lo que hay que entrarle con optimismo al año 2024 y hacerlo de tal manera que podamos ir generando cada vez mayor valor agregado, mayores niveles de ingreso, mayores niveles de empleo y mayores oportunidades. Yo creo que el gobierno pudiera ayudar muchísimo en, por ejemplo, facilitarle las cosas a las empresas para que puedan expandirse, para que puedan mejorar su producción, reducir las regulaciones. Eso no cuesta nada, reducir la forma de hacer negocios, digamos, las dificultades que tú puedas tener para emprender, comenzar a desmontarlas de una forma acelerada. Y eso puede ser, por el lado de la oferta, pudiera dar un empuje positivo al crecimiento de la economía y eso crea un mejor nivel de bienestar para todos los dominicanos en el año que viene. Nosotros publicamos en el Caribe el lunes que en este presupuesto, que probablemente se apruebe hoy ya en el Senado en segunda lectura, se están incluyendo 21 proyectos de inversión que son repetidos, que habían sido incluidos en el presupuesto anterior. ¿Con qué tanta frecuencia se dan cosas como esa y qué tan preocupante puede ser eso? Excelente punto. Mira, yo creo que tú tienes que tener en cuenta lo siguiente. Uno de los... este gobierno ha tenido dos elementos que yo creo que tienen que mejorar. Uno, en el sector eléctrico, ha sido muy lento para poder promover que efectivamente se ejecuten proyectos que, como Punta Catalina, sea energía base. Los proyectos de Manzanillo fueron lentos aprobándole las condiciones para que pudieran ponerse en marcha y que pudieran generar, a través del contrato de PPA, pudieran generar la obtención del financiamiento para acelerar la construcción. Entonces, por eso no tenemos energía base en Manzanillo todavía. Las dos plantas que se pusieron en marcha, una es una planta en Asua que cuando la prenden hay que apagarla rápidamente porque es un desastre en términos de contaminación y peligro, que es Car Power. Y la otra, Siva Energy, es una planta que lamentablemente es muy costosa ponerla. Es decir, que ninguna de las dos es energía base. Entonces, al gobierno se le recomendó que pusiera en ejecución un proyecto rápido de instalación de alrededor de 400 megavatios que entrara hacia el año 2024 a gas natural y que fuera energía base, y eso no lo hizo. Entonces, ese es un problema, el sector eléctrico. Ha sido muy lento. Vámonos ahora a construcción. Si nos vamos a lo que es el análisis, que son lo que tú preguntabas, al análisis de capacidad de ejecución de proyectos de infraestructura, el gobierno también ha sido lento. Si usted fija, cada año la ejecución del gasto de capital ha sido muy lento, excepto noviembre y diciembre, que tienes un pico. Incluso es un pico tan fuerte que ni siquiera el doctor Balaguer pudo ejecutar, que era el campeón de la ejecución, aparte del general Trujillo, que podía ejecutar 8% del Producto Interno Bruto de gasto de capital. Balaguer era el más cercano con 7%, 6.5%, y ni siquiera Balaguer tenía la capacidad de, en noviembre y diciembre, ejecutar lo que se estaba registrando. Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo en realidad? Que se estaba registrando como gasto de capital, por ejemplo, transferencias hacia diferentes entidades, que no era que lo iban a ejecutar, pero lo iban a tener como si el gobierno lo hubiese ejecutado. Caso Ministerio de Educación, por ejemplo. O fideicomiso. Tú transfieres recursos a ese fideicomiso, los registra como gasto de capital por parte del gobierno central, pero no se ha ejecutado. O sea, no tiene un impacto sobre la economía. Ese proyecto no está, entonces hay que ponerlo nuevamente. Entonces, te das cuenta de que ha habido una situación difícil en materia de gasto de capital. Yo creo que para el año 2024 y 2028, ese periodo, yo creo que debería mejorar lo que es la capacidad de ejecución del gasto de capital en la República Dominicana. Yo creo que eso es algo fundamental para ayudar a acelerar el ritmo de crecimiento. Y eso que tú señalas muy bien, de que se coloque, entonces ya tú puedas ir resolviéndolo, de tal manera que lo que se coloque en los próximos presupuestos sea simplemente lo que tú necesites para completar su ejecución. Bueno, Jaime, al cierre, un mensaje quizás esperanzador para 2024, pero yo creo que sí. Hay un entorno internacional adverso, hay unos imponderables que uno no domina y que le dañan los planes. Pero yo viendo toda esta política de tasa, de baja, las autoridades monetarias y financieras nuestras actuaron correctamente y con prontitud. Sin lugar a dudas. Eso se podría decir entonces que buena mano está el pandero para 2024. Mira, el Banco Central ha sido muy exitoso manteniendo la estabilidad macroeconómica, eso hay que reconocérselo al Banco
al Banco Central. Usted puede tener críticas en algunos detalles, pero el Banco Central por lo general ha sido sumamente exitoso manteniendo la estabilidad macroeconómica, que es la clave, porque el 85% del crecimiento es el sector privado que lo explica. Y ese 85% del crecimiento del sector privado se realiza cuando tú tienes estabilidad macroeconómica. Yo creo que para el año que viene, con un menor precio del petróleo, con menores tasas de interés, con mejores llegada de turistas, yo creo que podremos tener un mejor año que lo que tuvimos este año en materia de crecimiento económico, y con relación a la estabilidad de precios podemos tener también estabilidad de precios. Bueno, las gracias a Jaime Aristi Escuder, uno de nuestros más sólidos economistas, pero un hombre de detalle, porque a nosotros también nos salió del presente, del dulce presente, nos tomó en cuenta un lindo detalle. No, gracias, un placer. Y una linda Disfrútenlo. visita. Gracias, Jaime, como Gracias siempre. a ustedes. Vamos.